Aquella Nochebuena, el frío cortante de Ohio se colaba a través de mi chaqueta fina mientras permanecía de pie frente a la reluciente puerta de roble. El teléfono en mi mano aún estaba tibio por la breve llamada de mi abuelo. «Dorian, ven ahora mismo. Estoy en la casa nueva de tus padres», había dicho, con la voz rebosante de alegría, como si estuviera a punto de compartir un secreto maravilloso. El abuelo Guillermo, un empresario exitoso siempre ocupado con su constructora en Chicago, casi nunca tenía tiempo para visitarnos. Solo imaginar que lo vería me arrancó una sonrisa, a pesar del frío que calaba hasta los huesos aquella noche de invierno. Empujé la puerta y enseguida me envolvieron el calor de la chimenea y el aroma sabroso de la carne asada. El abuelo estaba sentado a la cabecera de la mesa, y sus ojos brillaron como estrellas cuando me vio. Se levantó y me abrazó con fuerza. Su familiar colonia con notas amaderadas hizo que olvidara todo mi cansancio en un instante. «Dorian, ¿te gusta esta casa?», preguntó con orgullo, como si acabara de entregarme un tesoro invaluable. «Sí, es una casa hermosa, abuelo», respondí, intentando mantener la voz firme. «Pero es la casa de mis padres». Un silencio ensordecedor cayó sobre la mesa. El rostro del abuelo se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba de mí hacia mi padre, Gregorio, y luego hacia mi madrastra, Susana, sentada enfrente. Mi padre, que siempre mantenía una actitud serena, palideció de pronto. Su mano temblaba al sostener la copa de vino. Susana tosió, forzando una sonrisa extraña, pero en sus ojos brillaba el pánico. «¿La casa de tus padres?», repitió el abuelo, con la voz tan fría y cortante como el viento de afuera. «Dorian, explícamelo». No entendía qué estaba ocurriendo, pero una inquietud creciente me recorrió por dentro. Miré a mi padre esperando una explicación, pero él bajó la cabeza, evitando mi mirada. Susana intervino rápidamente, con la voz temblorosa. «Guillermo, debe de haber un malentendido. Es la casa de la familia». Pero el abuelo no la miró a ella. Me miró a mí. Y en ese momento supe que un secreto terrible estaba a punto de salir a la luz. «Hola, me llamo Dorian Marston. La historia que voy a contar trata sobre los años que viví a la sombra de la injusticia, relegado por mi propia familia. Si alguna vez has sentido que no encajabas en ningún lugar, como si fueras un extraño en tu propia casa, tal vez puedas entenderme. Y aunque no haya sido tu caso, quiero que escuches esta historia. Es la historia de un chico que creció con el corazón lleno de cicatrices y de cómo encontró luz en medio de la oscuridad. Nací en un pequeño suburbio de Ohio donde en otoño las calles se cubrían de hojas doradas y todos se conocían como si fueran familia. Pero mi familia era distinta. Mi madre, Diana, falleció poco después de darme a luz debido a complicaciones médicas que aún hoy no comprendo del todo. Solo sé que fue la única luz que nunca tuve la oportunidad de conocer. Mi padre, Gregorio Marston, era un hombre severo que siempre mantenía distancia conmigo, como si mi existencia le recordara un dolor que quería olvidar. Cuando yo tenía 3 años, volvió a casarse con Susana, una mujer de sonrisa fría y mirada calculadora. Tuvieron un hijo en común, Benjamín, al que todos llamaban Ben. Ben era el centro de su mundo. Para mi padre, era el orgullo y el futuro de la familia Marston. Para Susana, era todo lo que debía proteger y consentir. Y yo era el hijastro, el niño no deseado, la sombra tenue en la casa que llamaba hogar. Desde pequeño sentí la diferencia. Cuando tenía 5 años, recuerdo estar sentado en una esquina del salón viendo cómo Ben recibía un coche a control remoto, el tipo de juguete con el que sueña cualquier niño. A mí me dieron un coche de plástico usado, con las ruedas desgastadas. Mi padre dijo que era suficiente para mí. Ben necesita cosas nuevas para desarrollar su intelecto, comentó Susana, como si yo no mereciera algo mejor. Cuando sacaba buenas notas en la escuela, mi padre apenas asentía. No está mal, pero no te confíes. Mientras tanto, si Ben obtenía una calificación regular, en casa lo celebraban como si hubiera ganado un premio Nobel. No era un niño celoso. La verdad es que solo quería que me quisieran,
que me reconocieran, aunque fuera una sola vez. Pero con el paso de los días comprendí que, a los ojos de mi padre y de Susana, nunca era suficiente. Dorian, ¿por qué no intentas ser más como Ben? Deberías estar agradecido de vivir en esta casa. Esas palabras, por suaves que sonaran, me atravesaban como cuchillas. Nuestra familia no era pobre, pero tampoco rica. Mi padre trabajaba como gerente en una aseguradora local y Susana se quedaba en casa, pendiente de Ben como si fuera un pequeño rey. Yo no tenía derecho a quejarme. Mi padre siempre me recordaba que debía sentirme afortunado por tener un techo sobre mi cabeza. Pero ese techo nunca se sintió realmente mío. Mi habitación era un pequeño ático con una cama vieja que crujía y una ventana que daba a un callejón oscuro. Ben, en cambio, tenía un cuarto amplio, lleno de juguetes y pósteres de bandas famosas. Una vez le pregunté a mi padre por qué no podía tener una habitación abajo como la de Ben, y me respondió con brusquedad: «No pidas demasiado, Dorian. Aprende cuál es tu lugar». Crecí escuchando frases así, recordatorios constantes de que no era importante en esa familia. Aún así, no me dejé ahogar por la tristeza. Aprendí a sonreír, a fingir que todo estaba bien. Aunque por dentro rugía una tormenta, me prometí que algún día saldría de esa sombra y demostraría que no era el inútil que ellos creían. Cuando cumplí 18 años, me gradué de la preparatoria con notas decentes, aunque en casa nadie lo notó. Soñaba con ir a la universidad, convertirme en ingeniero o en algo que hiciera sentir orgulloso al abuelo, la única persona que realmente se preocupaba por mí. Pero ese sueño se rompió pronto. Una noche le pregunté a mi padre sobre solicitar becas o préstamos para estudiar. Me miró con frialdad. «Dorian, no tenemos suficiente dinero. Ben debe ser la prioridad. Tiene un gran potencial y debemos invertir en él». Sentí que el mundo se hundía bajo mis pies. Ben, que solo jugaba videojuegos y salía con amigos, era el elegido para desarrollar su potencial. No discutí. No lloré. Solo asentí y me fui. Esa noche, acostado en mi vieja cama que crujía, mirando el techo agrietado, me prometí que saldría adelante por mi cuenta. Si mis padres no creían en mí, yo lo haría. Empecé a trabajar en un Walmart del pueblo, primero como cajero y luego en el almacén. No era fácil. Turnos nocturnos largos, trabajar en días festivos y lidiar con clientes difíciles me dejaban exhausto. Pero no me quejé. Cada dólar era un paso hacia mi libertad. Alquilé un pequeño departamento deteriorado, con paredes manchadas y un grifo que goteaba, pero era mío. Ya no tenía que escuchar los comentarios hirientes de Susana ni soportar las miradas decepcionadas de mi padre. Mientras tanto, Ben recibía todo el apoyo. Asistía a un colegio privado prestigioso, conducía un coche nuevo que mi padre le había comprado y nunca tuvo que esforzarse por nada. Un día, Susana fue a la tienda donde yo trabajaba. Me vio detrás de la caja y sonrió con desprecio. «Dorian, ¿esto es lo que haces ahora? ¡Qué lástima! Ben jamás tendrá que hacer un trabajo tan mediocre». Apreté los dientes y forcé una sonrisa. Por dentro quería gritar: ¿por qué? ¿Por qué yo no merecía las mismas oportunidades? Esos años viví en soledad. No tenía muchos amigos porque casi todo mi tiempo lo dedicaba a trabajar y ahorrar. Pero no estaba completamente solo. El abuelo Guillermo era el único punto luminoso en mi vida. Desde Chicago, donde dirigía su gran empresa constructora, me llamaba de vez en cuando. Esas llamadas eran mi salvavidas. «Dorian, eres un joven fuerte. No dejes que nadie te haga creer lo contrario». Nunca le conté cómo me trataban mi padre y Susana. No quería preocuparlo. Y, en el fondo, temía que si hablaba, pensara que era débil. El abuelo era el único que me hablaba de mi madre. Decía que Diana era una mujer dulce, amante de los libros, que soñaba con un mundo justo. Se culpaba por no haber estado presente cuando ella dio a luz, porque el trabajo lo había mantenido lejos. Si hubiera estado allí, quizá todo habría sido distinto, decía con la voz quebrada. Yo no lo culpaba.
Solo deseaba haber podido conocerla, aunque fuera una vez. Con el paso de los años me acostumbré a mi vida independiente. Aprendí a arreglar las tuberías, a cocinar comidas sencillas y a proteger mi corazón. Pero dentro de mí siempre hubo un vacío, el hueco de una familia que nunca tuve de verdad. No sabía que, mientras yo intentaba construir mi propio camino, mi padre y Susana ocultaban un gran secreto. Un secreto que lo cambiaría todo. Cuando cumplí 21 años, seguía viviendo en mi pequeño departamento al sur de la ciudad, trabajando turnos nocturnos en el supermercado. Las mañanas vacías, las comidas simples y el sueño interrumpido ya eran parte de mi rutina. No tenía mucho, pero tenía mi libertad y un pedazo de dignidad que había pagado con años de silencio. Una tarde de principios de verano, mientras procesaba pagos en la caja para empleados, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Susana. Ven esta noche a la casa nueva. Dirección: 1432 Hollow Creek. Pequeña reunión. Leí el mensaje 3 veces. Nunca habían mencionado que pensaban mudarse. Nadie me había preguntado si quería vivir con ellos. Dudé. Parte de mí quería ignorarlo. Pero pensé que tal vez era una oportunidad para acercarnos, aunque fuera un poco. Quería ir. Tal vez felicitarlos. Tal vez demostrar que ya no era el chico callado y resentido de antes. Pasé por una pequeña licorería cerca del supermercado y compré una botella de vino tinto económica. Luego recogí en una tienda de bordados un pañuelo que había encargado la semana anterior, con las iniciales GM bordadas. No tenía mucho dinero, pero quería que mi regalo fuera significativo. La nueva casa estaba en una zona residencial recién desarrollada al oeste de la ciudad, un lugar donde nunca había estado. Cuando mi coche entró en una calle con arces recién plantados y césped perfectamente cuidado, sentí que cruzaba a otro mundo. Casas de 2 pisos con puertas de madera, techos de tejas grises y escalones de ladrillo rojo. Todo transmitía abundancia y orden, algo que nunca sentí en nuestra antigua casa. Me estacioné frente a la dirección que Susana me había enviado. Era una casa color crema, con escalones de piedra, un porche amplio y ventanas arqueadas que daban a un jardín. Bajé del coche con la botella y el regalo en las manos y me quedé unos segundos frente a la puerta. Mi corazón latía con fuerza. No era emoción. Era una sensación extraña, como si estuviera a punto de entrar en algo que no me pertenecía. Susana abrió la puerta. Llevaba un vestido de seda y un maquillaje impecable. «Oh, Dorian, pasa», dijo, con una sonrisa tan fina como la capa de rubor en sus mejillas. Entré y miré alrededor. Un salón amplio con suelos de madera brillante, chimenea de granito, sillones beige y una lámpara de araña clásica. Ya colgaban fotos familiares en las paredes. La boda de mi padre y Susana, ven sosteniendo un trofeo deportivo. Ni una sola foto mía. No me sorprendió. Mi padre estaba en la cocina abriendo una botella de vino, vestido con camisa blanca, más relajado de lo habitual. Cuando me vio, apenas asintió. «Ah, ya llegaste. Nada más». Le entregué el vino y el regalo. «Felicidades por la casa nueva, papá». Los tomó, los dejó sobre la mesa sin abrirlos y se dio la vuelta. La reunión era pequeña. Algunos vecinos nuevos, una pareja mayor amiga de la familia y un colega de mi padre. Conversaban animadamente sobre el vecindario, el aumento de los precios de las propiedades, la decoración interior y la piscina que planeaban construir en el patio trasero. Yo me senté en un rincón, en silencio. Nadie preguntó de dónde venía. Nadie notó que me servía agua en lugar de vino. «Tuvimos que buscar muchísimo para encontrar esta casa», decía Susana con orgullo. «Por suerte cerramos el trato justo antes de que subieran los precios. Gregorio tiene muy buen ojo para las casas». «Gregorio tiene muy buen ojo para las casas», añadió el colega de mi padre, levantando su copa. «Sí, siempre ha sabido invertir inteligentemente», respondió Susana, tomando del brazo a mi padre como si fueran la pareja perfecta. Yo escuchaba en silencio. Cada palabra me resultaba extraña,
como si estuvieran hablando de una vida que no conocía. Mi padre sonreía, relajado, seguro de sí mismo. Era una versión de él que yo apenas había visto. En un momento, uno de los vecinos preguntó, ¿y sus hijos? ¿También viven aquí? Susana respondió antes de que nadie más pudiera hablar. Claro, nuestro hijo Ben estudia en una universidad excelente. Estamos muy orgullosos de él. Hubo murmullos de aprobación. Yo permanecí quieto, con el vaso de agua en la mano. ¿Y él? Preguntó la mujer mayor, señalándome con discreción. ¿También es su hijo? Mi padre tardó apenas un segundo en responder, pero para mí ese segundo fue eterno. Sí, Dorian es mi hijo mayor. La palabra mayor sonó como una aclaración incómoda. Trabaja mucho, añadió Susana rápidamente. Siempre ha sido muy independiente. Independiente. Qué forma tan elegante de decir que me habían dejado solo. Sonreí con cortesía. No quería arruinar su velada perfecta. La conversación continuó. Hablaron de inversiones, de planes de remodelación, del jardín que querían rediseñar. Yo observaba los detalles de la casa, los acabados impecables, los muebles nuevos, la decoración cuidadosamente elegida. No pude evitar preguntarme cómo habían podido permitirse todo aquello. Mi padre siempre había dicho que el dinero era escaso, que no alcanzaba para mi universidad, que todo debía destinarse al futuro de Ben. Entonces, ¿de dónde había salido el dinero para esa casa? La respuesta comenzó a insinuarse en mi mente como una sombra incómoda. En un momento, mi padre se acercó a mí. «Dorian, ¿cómo va el trabajo?», preguntó con tono neutro. «Bien. Sigo en el supermercado. Turnos nocturnos». «Es bueno que trabajes duro», respondió, como si estuviera dando un consejo a un desconocido. «La vida no regala nada». Lo miré fijamente. «Eso lo sé muy bien». Él desvió la mirada. Poco después, la pareja mayor empezó a despedirse. Los vecinos también. La reunión se fue disolviendo lentamente hasta que quedamos solo nosotros cuatro. Mi padre, Susana, Ben, que había llegado tarde y apenas me había saludado, y yo. Ben vestía ropa de marca y llevaba las llaves de su coche nuevo girando entre los dedos. «La casa está genial, ¿no?», dijo con una sonrisa confiada. «Papá hizo un gran negocio». «Sí», respondí. «Es impresionante». Susana comenzó a recoger algunas copas, pero podía notar la tensión en el ambiente. Algo flotaba en el aire, algo no dicho. «¿Cuánto tiempo llevan planeando la mudanza?», pregunté finalmente. Mi padre se aclaró la garganta. «Un tiempo». «¿Y nunca pensaron en decírmelo?». Silencio. Ben soltó una risa incómoda. «Vamos, Dorian. Tú ya tienes tu vida». Sus palabras no eran crueles, pero sí definitivas. Como si yo ya no perteneciera a ese núcleo. «Eso no responde mi pregunta», insistí. Susana dejó la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «No queríamos molestarte. Sabemos que estás ocupado». «¿Molestarme?», repetí, incrédulo. «Soy parte de esta familia». Mi padre levantó la voz ligeramente, algo poco común en él. «Dorian, no hagas una escena. Es solo una casa. Solo una casa. Para ellos, quizá. Para mí, era la prueba de algo más grande. Una distancia que siempre había estado ahí, pero que ahora se materializaba en paredes nuevas, en ventanas amplias, en una vida en la que yo no tenía espacio». Respiré hondo. «Me alegra que estén bien», dije al final. De verdad. No quería suplicar un lugar que nunca me habían dado. Tomé mi chaqueta y me dirigí hacia la puerta. «¿Ya te vas?», preguntó Ben, sorprendido. «Sí. Mañana trabajo temprano». Mentira. Entraba de noche. Pero no quería quedarme ni un minuto más. Cuando salí al porche, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Caminé hasta mi coche con una sensación extraña en el pecho.
No era exactamente tristeza. Era una confirmación. Nunca había sido parte real de esa familia. Mientras conducía de regreso a mi pequeño departamento, recordé las palabras de mi padre años atrás: no tenemos dinero para tu universidad. Ben es la prioridad. La casa nueva, los muebles, los planes de piscina, todo encajaba de una forma que me incomodaba. Algo no cuadraba. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando el goteo del grifo en la cocina. Pensé en el abuelo Guillermo. Él no había estado en la reunión. Y, curiosamente, tampoco me habían dicho nada sobre si él conocía la nueva casa. Una sospecha comenzó a formarse en mi mente. El abuelo siempre había sido generoso con la familia. Había ayudado a mi padre más de una vez en el pasado. ¿Y sí? Sacudí la cabeza. No quería imaginar cosas sin pruebas. Los días siguientes intenté concentrarme en el trabajo. Pero cada vez que pasaba por una zona elegante de la ciudad, recordaba aquella casa color crema y sentía un nudo en el estómago. Una semana después, recibí una llamada del abuelo. «Dorian, ¿cómo estás, muchacho?» Su voz cálida me reconfortó al instante. «Bien, abuelo. Trabajando como siempre. Escuché que tus padres están encantados con la casa nueva», comentó con entusiasmo. «Me alegra haber podido ayudarlos». El mundo pareció detenerse. ¿Ayudarlos?, pregunté con cuidado. Claro. Me pidieron apoyo para cerrar el trato. Una inversión familiar, ya sabes. Siempre he creído que debemos apoyarnos. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Abuelo, ¿la casa está a nombre de quién? Hubo una pequeña pausa al otro lado de la línea. Bueno, oficialmente la puse a nombre de tu padre, pero es para la familia. Para ustedes. Para ustedes. Cerré los ojos. ¿Y sabías que yo no vivo con ellos? Silencio. Pensé que sí, dijo lentamente. Creí que todos se mudarían juntos. Una presión dolorosa se acumuló en mi pecho. No, abuelo. Yo no sabía nada hasta que me invitaron a una pequeña reunión. La respiración del abuelo cambió. Se volvió más pesada. Dorian, ¿qué está pasando? Por primera vez en mi vida, sentí que ya no podía callar. Creo que no te han contado toda la verdad. Y en ese instante supe que el secreto que había estado oculto durante años estaba empezando a romperse. Mi padre asintió, sonriendo, sin negarlo. Yo me quedé allí intentando sonreír también. De verdad quería felicitarlos, no por la casa, sino porque creía que por fin habían encontrado algo que los hacía felices. No sabía que, en ese momento, los estaba felicitando por apropiarse de un regalo que en realidad me pertenecía. Aquella noche, cuando regresé a mi departamento alquilado, tomé el teléfono con la intención de enviarle un mensaje rápido al abuelo para saludarlo. Pero dudé. Se estaba haciendo mayor y siempre estaba ocupado. No quería molestarlo. Dejé el teléfono a un lado, me acosté en la cama y me quedé mirando el techo descascarado. Luego me dormí, completamente ajeno a la verdad que yacía bajo mis pies como una bomba sin explotar. Después de la fiesta de inauguración, todo pareció volver a su ritmo habitual, o al menos a esa rutina tibia a la que ya estaba acostumbrado. Nadie volvió a mencionar aquel día. Nadie me preguntó qué opinaba de la casa nueva y, por supuesto, nadie habló de que yo pudiera mudarme con ellos. Pero algo extraño empezó a suceder. A partir de entonces, en cada festividad importante, Acción de Gracias, Navidad, el cumpleaños de Ben, incluso el aniversario de bodas de mi padre y Susana, recibía una invitación para ir a su casa. No eran invitaciones cálidas ni afectuosas, sino mensajes breves y secos: 6 de la tarde. Ven a cenar. Ben quiere verte. Habrá invitados. Llega puntual. Yo iba no porque creyera que habían cambiado, sino porque aún sentía el deber de un hijo. Siempre llevaba un pequeño regalo, elegido con cuidado y envuelto a mano. Pero mis obsequios solían quedar a un lado, sin abrir delante de mí,
y nadie ofrecía un agradecimiento claro. Y lo más extraño de todo fue que empezaron a incluirme en las fotos familiares. La primera vez fue esa Navidad. Susana me llamó. Dorian, acércate más a Ben. Vamos a tomar una foto familiar. Me sorprendió, pero avancé. Mi padre se colocó en el centro, con el brazo sobre los hombros de Ben. Yo quedé en el borde del encuadre, forzando una sonrisa incómoda. Cuando la cámara hizo clic, sentí que había entrado en una obra sin palabras y que yo era un personaje secundario añadido para completar el reparto. Después siguieron haciéndolo. Al principio eran fotos de toda la familia. Más tarde, a veces solo con mi padre. En una ocasión, Susana incluso me puso la mano en el hombro, sonriendo con exageración. No entendía qué estaba pasando. Antes siempre me habían excluido de esos momentos. Las fotos en la casa antigua nunca me incluían. Entonces, ¿por qué ahora sí? Una vez, después de la cena de cumpleaños de Ben, lo pregunté con ligereza. ¿Por qué estamos tomando tantas fotos familiares últimamente? Susana rió. Oh, solo queremos guardar recuerdos. Tú también eres parte de la familia, ¿no? Asentí, pero el corazón me pesaba. No era ingenuo. Sabía que algo no estaba bien. Solo que no sabía ponerle nombre. Sentía que me estaban guiando hacia un marco fabricado, como si interpretara el papel del hijo mayor armonioso en una imagen destinada a exhibirse, no a reflejar la realidad. Y entonces, la Navidad en que cumplí 23 años, la verdad salió finalmente a la luz. Hacía un frío insoportable ese día. Había terminado mi turno a las 4:30 de la tarde y estaba en mi departamento, tomando café. Planeaba llegar un poco tarde, como siempre. Lo suficiente para hacer acto de presencia, comer algo, posar en unas fotos y marcharme pronto. Entonces sonó mi teléfono. Era el abuelo. Dorian, ven ahora mismo. Estoy en tu casa nueva, en el 1432 de Hollow Creek. Quería darte una sorpresa. Me quedé paralizado. El abuelo estaba en Ohio. Rara vez salía de Chicago. Su empresa constructora siempre lo mantenía ocupado. Me puse la chaqueta y salí apresurado. Mi mente era un torbellino. ¿Por qué no me avisó que venía? ¿Y por qué estaba en casa de mi padre? Cuando llegué, la casa brillaba con luces navideñas. Una corona adornaba la puerta y el árbol de Navidad parpadeaba tras la ventana. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Susana abrió. Su sonrisa se tensó al verme. Dorian, ¿por qué? Se detuvo. Sus ojos miraron por encima de mi hombro y oí la voz del abuelo desde el interior. Dorian, pasa, muchacho. El abuelo estaba en el salón, alto e imponente, con el cabello plateado brillando bajo la lámpara. Me abrazó con fuerza, un abrazo que mezclaba emoción y tensión. Quería sorprender a toda la familia, dijo, mirando alrededor. Esta casa es maravillosa, ¿no? ¿Eres feliz viviendo aquí? Dudé. Una inquietud me recorrió. Yo no vivo aquí, abuelo. Solo vengo de visita. El rostro del abuelo cambió. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se estrecharon y se movieron hacia mi padre, que estaba junto a la chimenea con una copa de vino en la mano. Susana intervino rápidamente, con voz melosa. Guillermo, debe haber un malentendido. A Dorian le gusta vivir de forma independiente, ¿verdad, cariño? Me miró con una expresión que prácticamente me ordenaba asentir. Pero el abuelo no la miró a ella. Me miró a mí. Dorian, dime la verdad. ¿No vives aquí? Respiré hondo. Vivo en un departamento alquilado, abuelo, al sur de la ciudad. Lo pago con mi sueldo del supermercado. Silencio. Un silencio pesado, sofocante. Mi padre bajó la cabeza. Susana intentó hablar. Guillermo, pensamos que era lo mejor para Dorian. Él quería ser independiente, y Ben necesita espacio para... ¡Basta! La interrumpió el abuelo con voz afilada. Gregorio, explícamelo. Hace 2 años te envié $400,000 para comprar una casa de 3 habitaciones en este vecindario. Un regalo para Dorian,
para darle un buen comienzo. Dejé claro que la casa era para él. ¿Por qué está viviendo en un departamento deteriorado mientras tú y tu familia ocupan esa casa? El rostro de mi padre se volvió pálido. Susana abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Yo me quedé inmóvil. Una casa para mí. $400,000. Miré al abuelo, luego a mi padre, esperando una explicación. No hubo ninguna. Mi padre dejó la copa sobre la mesa. Yo pensé que la casa sería mejor para toda la familia. Dorian es independiente. No necesita algo tan grande. Ben es joven. Necesita un buen entorno para crecer y estudiar. ¿No lo necesita?, rugió el abuelo, avanzando un paso. ¿Dices que no lo necesita? Dorian, el nieto que te confié, vive en un departamento miserable y trabaja turnos nocturnos para sobrevivir, mientras tú y tu esposa disfrutan la casa destinada para él. ¿Qué hiciste con el dinero? La pusiste a tu nombre, ¿verdad? Mi padre no respondió. Susana recuperó la voz. Guillermo, usted no lo entiende. Dorian no es mi hijo biológico. Ben es el futuro de esta familia. Dorian, él no merece una casa así. Es solo. Cállate, tronó el abuelo, y su voz pareció hacer vibrar la habitación. ¿No merece? Dorian es hijo de Diana, mi hija. Es mi nieto. Confié en ti, Gregorio, para que lo cuidaras. ¿Y qué hiciste? Robaste el regalo que era para él. Me engañaste con esas fotos familiares falsas. Señaló una foto en la pared, la de todos en el salón, conmigo rígido en el borde. Creí que Dorian vivía feliz aquí. Creí en las fotos que me enviaron. Pero todo era una farsa para ocultar su codicia. Mi garganta se cerró. Las fotos. Las veces que me llamaban para posar. Todo había sido para engañar al abuelo. Miré a mi padre esperando una disculpa. Cualquier cosa. No dijo nada. Dorian, dijo el abuelo con voz firme. Ve a recoger tus cosas. Te vienes conmigo a Chicago. Y esta casa, me aseguraré de que te pertenezca como siempre fue mi intención. Y tú, Gregorio, hablaré con mi abogado. Responderás por lo que hiciste. Susana rompió en llanto. No sentí lástima. Mi padre murmuró. Dorian, solo quería lo mejor para la familia. ¿Lo mejor para la familia? Respondí con calma helada. Nunca me consideraste parte de ella. Pasé mi vida intentando que estuvieras orgulloso de mí, pero solo veías a Ben. Me quitaste mi oportunidad y ni siquiera me dijiste la verdad. Me di la vuelta. El abuelo puso su mano en mi hombro. Vamos, Dorian. Ya no tienes que quedarte aquí. El frío de la noche navideña mordió mi piel cuando salimos. La casa que debía haber sido mía quedó atrás. Las farolas iluminaban la calle cubierta de nieve. El abuelo me condujo hasta una elegante camioneta negra. El conductor, un hombre de mediana edad con traje impecable, nos abrió la puerta. Primero al hotel, ordenó el abuelo. Me senté a su lado, sintiendo que entraba en otro mundo. ¿Estás bien, Dorian?, preguntó. No lo sé, abuelo. Todo está pasando demasiado rápido. Lo sé. Pero a partir de ahora, todo será distinto. Vendrás a Chicago conmigo. Empezaremos de nuevo. Miré por la ventana. Chicago. La ciudad de la que tantas veces me habló. A la mañana siguiente tomamos un vuelo temprano. Desde la ventanilla contemplé los campos cubiertos de nieve. El abuelo leía el periódico de negocios y, de vez en cuando, me sonreía. Al aterrizar en el aeropuerto O'Hare, el viento helado de Chicago nos recibió. El conductor nos llevó por calles llenas de rascacielos de acero y cristal que brillaban bajo el sol invernal. Nunca había visto nada así. El coche entró en un exclusivo vecindario suburbano, con calles de piedra, robles antiguos y mansiones imponentes. Se detuvo frente a una gran reja de hierro. Más allá, un camino conducía a una mansión de 3 pisos rodeada de jardines impecables y rosales rojos, incluso en invierno. Me quedé sin palabras. ¿Es su casa, abuelo? Rió con fuerza. Bienvenido a mi hogar, Dorian. Y ahora también es el tuyo.
No era solo una casa. Era un palacio. Puerta tallada en madera, vestíbulo con mármol, escalera en espiral, obras de arte en las paredes. El salón era 3 veces más grande que mi antiguo departamento, con ventanales que daban a un jardín con piscina y área de barbacoa. No sé qué decir, susurré. No tienes que decir nada, respondió. Tu habitación está aquí. Abrió la puerta de un dormitorio amplio, con cama tamaño king, escritorio de nogal y vista al jardín. Sobre el escritorio había una laptop nueva. Aquí puedes empezar de nuevo. Sin presiones. Sin cargas. Me senté en la cama, abrumado. Esa noche fuimos a un restaurante elegante en el centro. A la luz de las velas, el abuelo habló con seriedad. Hace 2 años envié a Gregorio $400,000 para comprar la casa. Quería que fuera tu base para el futuro. Pero también le envié dinero cada año desde que eras niño, para tus estudios, tu ropa, todo lo que necesitaras. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué? Hoy comprendí que se quedó con todo. Te hizo creer que no había dinero. Recordé los años con ropa usada, fideos instantáneos, turnos agotadores. Yo no sabía nada, dije con la voz quebrada. Pensé que no alcanzaba. El abuelo golpeó la mesa con rabia. Confié en él. Traicionó mi confianza y la memoria de Diana. El nombre de mi madre me hizo arder los ojos. ¿Qué va a hacer? Pregunté. Demandarlo. Me aseguraré de que la casa sea transferida a tu nombre y cortaré todo apoyo económico. No merece ni un centavo. Miré la mesa en silencio. Una parte de mí quería que pagara. Otra parte estaba cansada. No quería que mi nueva vida en Chicago comenzara manchada por pleitos y resentimientos. No quería que mi nueva vida en Chicago comenzara manchada por pleitos y resentimientos. Respiré hondo y levanté la mirada hacia mi abuelo. Abuelo, haz lo que tengas que hacer. Pero yo no quiero vivir con odio. Él me observó en silencio durante unos segundos. Después asintió lentamente. No crié a un muchacho débil, dijo con firmeza. Pero tampoco crié a alguien rencoroso. Haremos lo correcto. Ni más, ni menos. Aquella noche entendí que justicia no siempre significa venganza. Los días siguientes fueron como despertar en otra dimensión. El abuelo me llevó a las oficinas centrales de su empresa constructora, una torre de cristal que se alzaba sobre el río. En el vestíbulo, el mármol brillaba bajo lámparas enormes y modernas. La recepcionista lo saludó con respeto. «Buenos días, señor Guillermo». «Buenos días, Laura», respondió él. «Este es mi nieto, Dorian». Por primera vez en mi vida, alguien me presentó con orgullo. Subimos en el ascensor privado hasta el último piso. Desde allí, la ciudad se extendía como un océano de acero y luces. Todo esto, dijo el abuelo mientras señalaba el horizonte, no se construyó en un día. Se construyó con disciplina, visión y carácter. Y eso es lo único que quiero dejarte. No hablaba solo de dinero. Esa misma semana me ofreció empezar desde abajo en la empresa. No como heredero. No como invitado. Como aprendiz. Acepté. Quería demostrarme a mí mismo que valía más que las mentiras con las que había crecido. Mientras tanto, el proceso legal avanzó rápido. El abuelo no hacía amenazas vacías. Sus abogados descubrieron que la casa en Hollow Creek estaba registrada únicamente a nombre de mi padre, aunque el dinero provenía directamente de la transferencia que el abuelo había hecho con la condición de que fuera para mí. También encontraron registros de las transferencias anuales que supuestamente eran para mis estudios y gastos personales. Yo nunca vi ni un centavo. Una tarde, el abuelo me llamó a su despacho. Gregorio ha aceptado un acuerdo, me informó con voz fría. Transferirá la propiedad de la casa a tu nombre de inmediato y devolverá parte del dinero. El resto se descontará de su participación futura en la empresa. ¿Participación?, pregunté, sorprendido. El abuelo me miró fijo. Hasta hoy, seguía siendo mi hijo.
Entendí entonces que la consecuencia no era solo económica, era personal. Semanas después recibí una llamada de mi padre. No contesté al primer timbrazo, tampoco al segundo. Al tercero, respiré hondo y respondí. Hola. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Dorian. Su voz sonaba más pequeña de lo que la recordaba. Quería hablar contigo. No sabía qué decir. Perdí la casa, continuó. Nos mudaremos a un lugar más pequeño. Ben está confundido. Cerré los ojos. Por primera vez no sentí rabia. Solo distancia. No la perdiste, respondí con calma. Nunca fue tuya. Silencio. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, insistió. No, dije suavemente. Pensaste que yo no importaba. No gritó. No discutió. Solo suspiró. Lo siento. Era la primera vez que lo decía. No supe si creerle. Pero tampoco necesitaba hacerlo. Espero que algún día entiendas lo que hiciste, añadí. Yo ya estoy intentando seguir adelante. Cole. Me quedé mirando la ciudad desde la ventana de mi habitación en la mansión del abuelo. La nieve comenzaba a caer otra vez, cubriendo todo con un manto blanco, como si el mundo tuviera la capacidad de empezar de nuevo. La casa en Hollow Creek fue finalmente transferida a mi nombre. El abuelo me entregó las llaves en silencio, sin ceremonia. Es tu decisión qué hacer con ella, dijo. Pensé en el pasado, en las fotos falsas, en las cenas frías, en las invitaciones obligadas, y tomé una decisión que sorprendió incluso al abuelo. Vendí la casa. Con el dinero, pagué mis estudios en administración y reservé una parte para invertir en un pequeño proyecto inmobiliario dentro de la empresa. El abuelo no intervino. Solo observó. Estás construyendo algo propio, dijo una noche mientras cenábamos. Eso vale más que cualquier herencia. Pasaron los meses. Aprendí sobre contratos, terrenos, materiales, negociaciones. Me equivoqué. Me levanté. Volví a intentarlo. Ya no trabajaba turnos nocturnos en un supermercado. Ahora llegaba a casa agotado por reuniones y planos, pero con la sensación de estar avanzando. Un año después, el abuelo me llamó nuevamente a su despacho. Es hora, dijo. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa. La empresa pasará a estar bajo tu dirección ejecutiva en los próximos años. No porque seas mi nieto, sino porque te lo has ganado. Sentí un nudo en la garganta. No por el cargo, sino porque, por primera vez en mi vida, alguien confiaba en mí sin condiciones ocultas. Esa noche caminé solo por el jardín de la mansión. El viento de Chicago era frío, pero ya no me incomodaba. Miré las luces de la ciudad a lo lejos y pensé en todo lo que había pasado. Mi padre eligió construir su familia sobre una mentira. Mi abuelo eligió reconstruir la verdad. Y yo elegí algo distinto. Elegí no dejar que el abandono definiera mi valor. Porque la mayor herencia que recibí no fue una casa ni $400,000. Fue la oportunidad de empezar de nuevo, sabiendo quién soy. Y esta vez, nadie podía arrebatarme eso. Abuelo, dije, con la voz suave pero firme. No lo demandes. Sé que estás enojado, y yo también lo estoy. Pero ya pasó. No quiero alargar esto más. Con cortarles el apoyo económico basta para que entiendan que no pueden seguir aprovechándose de ti. Yo solo quiero empezar de nuevo aquí, contigo. El abuelo me miró. Sus ojos se suavizaron, aunque el dolor seguía allí, profundo. ¿Estás seguro, Dorian? Tienes todo el derecho de reclamar lo que es tuyo. Estoy seguro, respondí. Esa casa ya no importa. Quiero construir mi futuro, no vivir tratando de arreglar el pasado. Asintió despacio y apoyó una mano en mi hombro. Eres más fuerte de lo que imaginaba, Dorian. Tu madre estaría orgullosa de ti. Las semanas siguientes en Chicago fueron un viaje emocional.
Me mudé definitivamente a la mansión del abuelo y cada día era como aprender a vivir otra vez desde cero. El abuelo no solo me dio un hogar, me dio la oportunidad de reencontrarme conmigo mismo. Me llevó a conocer su empresa constructora, un edificio moderno en el centro de Chicago, con oficinas luminosas y un equipo siempre en movimiento. Me presentó ante todos como el nieto de Guillermo Marston. Y por primera vez en mi vida, me sentí reconocido, visto como alguien valioso. ¿Te gustaría intentar trabajar aquí?, me preguntó un día mientras observábamos una obra en los suburbios. No tienes que hacer cosas grandes de inmediato. Puedes empezar con proyectos pequeños. Aprender sobre la marcha. Dudé. Nunca me había imaginado trabajando en construcción, rodeado de planos técnicos y cálculos complejos. Pero la confianza en los ojos del abuelo me empujó a intentarlo. Lo intentaré, abuelo, dije. Pero no prometo ser bueno desde el principio. Él soltó una carcajada. Nadie lo es al principio, Dorian. Pero tienes corazón y determinación. Eso es suficiente. Comencé como asistente en el departamento de planificación, organizando documentos y supervisando el avance de los proyectos. No era fácil, pero cada día aprendía algo nuevo, a leer planos, a comprender procesos constructivos, incluso a aportar ideas en reuniones. Al principio, mis compañeros solo me veían como el nieto del dueño. Pero poco a poco empezaron a respetarme. Me veían quedarme hasta tarde, asumir errores, rechazar cualquier trato preferencial. Fuera del trabajo, empecé a descubrir Chicago. Caminaba por sus calles vibrantes, visitaba museos, pasaba horas en cafeterías leyendo o simplemente observando a la gente. Por primera vez sentí que tenía tiempo para respirar, para soñar, para convertirme en una mejor versión de mí mismo. Pero las cicatrices del pasado no desaparecieron de la noche a la mañana. Algunas noches, acostado en la cómoda cama de mi nueva habitación, soñaba con el viejo departamento alquilado. Escuchaba la voz burlona de Susana o la mirada fría de mi padre atravesándome. Me preguntaba si realmente merecía esta nueva vida o si todo era un sueño que podía desvanecerse. El abuelo notaba cuando me quedaba callado. Una noche, frente a la chimenea, me entregó una fotografía antigua enmarcada. Era mi madre, Diana, sonriendo con un perrito en brazos. Tu madre siempre quiso que fueras feliz, dijo. No estuve para ella cuando más me necesitó. Pero no permitiré que eso vuelva a pasar contigo. Sostuve el marco mientras las lágrimas caían en silencio. Ojalá hubiera podido conocerla, susurré. Te pareces más a ella de lo que imaginas, respondió. Era fuerte y dulce al mismo tiempo. Tienes su corazón. Sus palabras fueron como un bálsamo. Empecé a escribir un diario. Anotaba mis pensamientos, mis sueños, incluso mi dolor. Ya no quería huir del pasado. Quería enfrentarlo y transformarlo en fuerza. Unos 3 meses después de mudarme a Chicago, recibí una carta desde Ohio. No había remitente, pero reconocí la letra al instante. Era de mi padre. La abrí con las manos temblorosas. Dorian, sé que no tengo derecho a escribirte. Lo que hice es imperdonable. Me equivoqué al quedarme con la casa y con el dinero que tu abuelo envió para ti. Dejé que el dolor por la muerte de tu madre me convirtiera en un padre terrible. No espero tu perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento. Susana y Ben ya no viven conmigo. Estoy en proceso de transferir la propiedad como tu abuelo quería. Ojalá algún día puedas mirarme sin decepción. Gregorio. La leí 3 veces. Sentí rabia, tristeza y un leve alivio. No sabía si podía perdonarlo. Los años de abandono no se borraban con una carta. Pero tampoco quería cargar resentimiento toda la vida. Se la mostré al abuelo. Es tu decisión, Dorian, dijo. Si quieres la casa, te ayudaré. Si no, respetaré lo que elijas. Pensé en la casa de Hollow Creek, el césped verde, la chimenea encendida. Fue mi sueño.
pero ya no la necesitaba para sentirme valioso. No quiero la casa, dije. Quiero venderla y usar el dinero para estudiar. Quiero ser ingeniero, como siempre soñé. El abuelo sonrió, orgulloso. Ese es mi nieto. Me inscribí en la universidad en Chicago, en la carrera de ingeniería civil. Con el apoyo del abuelo y el dinero de la venta, inicié el camino académico que antes parecía imposible. No fue fácil. Era mayor que muchos compañeros y los conceptos técnicos me mantenían estudiando hasta la madrugada. Pero no me rendí. Cada vez que pensaba en abandonar, recordaba a mi madre, al abuelo y la promesa que me hice: no permitiría que el pasado definiera mi futuro. En la universidad encontré amigos que no conocían mi historia, pero me valoraban por quien era. Me uní a un club de ingeniería y allí conocí a Emma, una chica inteligente, de sonrisa luminosa, que se burlaba de mi obsesión por tomar apuntes detallados. Por primera vez sentí que pertenecía a algún lugar. El abuelo siguió siendo mi mayor apoyo. Más que un guía, era un amigo. Pasábamos noches junto a la chimenea hablando de mi madre, de cómo construyó su empresa, de mis sueños. La casa en Ohio se vendió y el dinero fue directo a mi matrícula universitaria. Mi padre no volvió a contactarme y yo tampoco lo busqué. Tal vez algún día esté listo para perdonar, pero por ahora necesitaba enfocarme en el presente. Han pasado 2 años desde aquella Navidad en que la verdad salió a la luz. Chicago se convirtió en mi hogar, no solo por sus rascacielos, sino porque aquí me encontré a mí mismo. Estoy en mi 2º año de ingeniería civil y cada día me acerco más a mi sueño, el mismo que mi padre destruyó con la excusa de que no había dinero. Encontré amigos, propósito y, sobre todo, la certeza de que merezco lo que he logrado. Mientras yo construía mi nueva vida, en Ohio la familia de mi padre se desmoronaba. Durante esos 2 años supe poco de ellos, solo rumores que llegaban a través de conocidos. Decían que mi padre perdió su empleo en la aseguradora, que Susana ya no organizaba fiestas lujosas y que Ben, el orgullo de la familia Marston, abandonó la universidad tras apenas un semestre. No le di demasiada importancia. Hasta que el pasado volvió a llamar. Una tarde de finales de otoño, mientras estudiaba para los exámenes parciales en la biblioteca, mi teléfono vibró. Era un número desconocido de Ohio. Contesté. La voz de Susana sonó débil, temblorosa, sin la arrogancia de antes. Dorian, soy Susana. Sé que estás ocupado, pero necesito hablar contigo sobre la familia. Familia. La palabra sonó extraña en su boca. ¿Qué ocurre? Pregunté, más frío de lo que pretendía. Estamos en problemas. Problemas de verdad. Pensé que quizá podrías ayudarnos. Guardé silencio. Tras el corte del apoyo económico del abuelo, mi padre perdió estabilidad. Lo despidieron de su trabajo, incapaz de concentrarse. Susana nunca había trabajado y no lograba encontrar empleo. Vendieron la mayoría de sus pertenencias, pero no fue suficiente. Se mudaron a un pequeño departamento en las afueras que, según Susana, era indigno. Y Ben, su voz se quebró. Está pasando por un mal momento. Trabaja en un restaurante de comida rápida, pero no está acostumbrado. Necesita ayuda. Solté una risa seca. No de diversión, sino por la ironía. Ben, el hijo favorito, ahora luchaba en un empleo como el que yo tuve desde los 18 años. Susana, dije con calma. ¿Me llamas después de todo lo que hicieron? Después de que papá me quitara mi casa y tú dijeras que no la merecía. ¿Crees que olvidaré los años en que me trataron como una carga? Ella guardó silencio. Sé que nos equivocamos, pero somos familia. Ben es tu hermano. ¿Familia? Repetí. Nunca me trataron como parte de ella. Papá se quedó con el dinero que era para mi educación. Y ahora quieren que ayude al hijo al que siempre favorecieron. No, Susana. Que Ben aprenda a valerse por sí mismo. Yo tuve que hacerlo. Cole. Un mes después llegó otra carta de mi padre. No era una disculpa. Era una súplica.
Estaban al borde de la bancarrota. El alquiler atrasado amenazaba con desalojo. Ben, despedido de su tercer empleo tras 3 meses, se había rendido y empezaba a frecuentar malas compañías. Leí la carta en mi habitación, sentado en la cama enorme que aún me parecía ajena. Cada palabra abría heridas antiguas. Llamé al abuelo. «¿Qué harás?», preguntó, sereno. «No los ayudaré», respondí. Tuvieron su oportunidad. Ben tuvo todo lo que yo no. Si ahora debe trabajar para sobrevivir, es una lección que necesita aprender. El abuelo asintió. Mientras ellos luchaban en Ohio, yo avanzaba en Chicago. Aprobé mis exámenes y Emma organizó una pequeña celebración. Empecé a liderar un proyecto menor en la empresa del abuelo. También comencé a escribir un libro, no para contar mi historia, sino para hablar de resiliencia y autoestima. Escribir me ayudaba a sanar. Un día de invierno, caminando por el centro de Chicago, vi a Ben. Llevaba una chaqueta delgada. Su rostro estaba demacrado. «Dorian», llamó con voz ronca. «¿Cómo estás?» «Bien». «¿Y tú?» «No muy bien». «¿Podrías ayudarme?» «Solo un poco. No tengo a nadie más». Lo miré. «Ben», dije con serenidad firme. «Yo tuve que salir adelante solo. Tú también puedes. Busca trabajo. Asume responsabilidad. No esperes que yo arregle lo que tu familia hizo mal». Me di la vuelta y seguí caminando por las calles cubiertas de nieve. No miré atrás. No porque no me importara, sino porque, por primera vez en mi vida, me estaba eligiendo a mí mismo.